La IA en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados. Dejó de ser algo innovador pero ciertamente limitado para convertirse básicamente en una herramienta de uso cotidiano, donde cada vez más personas tienen acceso a ella y asimismo comienza a existir una dependencia a la misma. Una dependencia que claramente puede ser perjudicial, toda vez que si es tu única fuente de información, no se contrasta con otros medios y puedes caer en la desinformación y en un claro sesgo de confirmación. Y es que, malamente, la IA suele tener un tono conciliador, por lo tanto, suele jugar con esa parte de darte parcialmente la razón, haciendo solo unos pequeños ajustes o literalmente cambiando por completo lo que te había dicho. Y ahora, si esto lo juntas con que tú como usuario solo le dices lo que quieres que sepa, sin darle contexto y ya entregándole una información parcializada, pues es más probable que tome esa misma postura que tú ya querías que tuviera, solo, nuevamente, para que te dé la razón. Por lo tanto, lo que diga la IA no puede ser tomado como una verdad absoluta, y sobre todo en escenarios donde comienzas a meterte en materias que no conoces, pues perfectamente la IA pudiese darte información errónea y por ignorancia le darás credibilidad a las cosas que dijo porque no te interesa y no tienes conocimientos con los cuales contrastarlo, desplazando el razonamiento crítico en favor de la comodidad y conveniencia. Este tema se me ha recomendado mucho últimamente y la verdad es que es interesante cómo existen personas, especialmente dentro de internet, que creen que por el simple hecho de que una inteligencia artificial les dé la razón, creen que realmente la tienen. Es por ello que el día de hoy a esas personas les tengo que advertir: la IA no es tu abogado. Bien, tomaré de base para la ejecución de este video algunas afirmaciones que se han estado realizando y que atacan directamente a una cantidad considerable de creadores de contenido. La verdad es que todo lo que envolvía este tema no era de mi interés, sin embargo, cuando se utilizó de una mala manera al derecho para intentar censurar, amenazar o causar un daño, por obvias razones ya me llama la atención, así como que se crea que una IA es capaz de realizar un razonamiento jurídico adecuado y que sea lo suficientemente sólido como para que eso se traduzca a un proceso real. Ahora tengo que hacer énfasis en que evitaré realizar señalamientos y lo dejaré en una generalidad, ya que en realidad me da una pereza enorme tener que estar lidiando con YouTube y con gente pendeja. Entonces, abarcarlo de esta manera es, creo, lo más sencillo e idóneo, pues muchas personas pecan de lo mismo. Un pequeño paréntesis: al chile raza, no me gusta andar migajeando likes, suscripciones, comentarios, compartidas o hype, pero hoy haré la excepción, no solo porque estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores, sino porque estuve más de putas 6 horas viendo los argumentos de un cabrón pendejo en por 3 para ser lo más objetivo y no solo quedarme con lo que otros dicen, y creo que esa tortura me va a dejar secuelas. Así que solo por esta vez dejen su like, suscríbanse, comenten, compartan, únanse a los miembros o hypeen, hagan lo que quieran, pero que mi sufrimiento no sea en vano. Dicho todo eso, ahora sí pasemos al primer punto: el origen. Adivinen qué acción es la que desata un chingo de conflictos dentro de internet y es el punto de partida que genera que otros individuos hablen de esas personas y de sus casos. Sí, es desalentador que ya no nos sorprenda. Y es que un chingo de putos idiotas les mama involucrarse con menores de edad y todavía señalarse a sí mismos y cínicamente decir que no está mal por la edad de consentimiento, que es normal, que déjense de ganchar por cosas del pasado, what the fuck, es su puta madre. Y al chile no creo que sea Gemini quien les diga eso, porque claramente son selectivos en qué preguntan y cómo lo preguntan. Lo que sí se debe precisar es que si bien una confesión en video es un medio de convicción válido, esto no acredita la responsabilidad penal de alguien, pues no ha habido un proceso, a pesar de que el puto idiota lo haya dicho, y se requiere sí o sí una sentencia ejecutoriada que dictamine que esa persona cometió el delito que él solito se adjudicó. Sé que suena complicado, pero siempre y cuando te remitas a que, con base a lo que el individuo dijo y señalando el supuesto, no hay mayor problema, pues se encuentra grabada en un medio audiovisual y que todavía él hizo público por mano propia. Pero volviendo al tema, me es irrisorio que una persona que asegura conocer las leyes porque la IA le hizo la plana no sea capaz de entender lo siguiente, que es lo mismo que vimos en el video del Mau, y es bastante interesante y conveniente hacer uso del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, que tipifica en su artículo 142L lo siguiente: artículo 142L, a quien ejecuten una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico
sexual sin llegar a la cópula, se le impondrá una pena de, primera fracción, de 1 a 4 años de prisión cuando la víctima tenga entre 12 y menos de 18 años de edad, o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, y, segunda fracción, de 3 a 6 meses de prisión cuando la víctima sea menor de 12 años de edad. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú tienes una relación de noviazgo, muchas de las acciones que tienes con tu pareja son actos eróticos sexuales, una nalgada, un beso prolongado de lengua, manoseos, etc., que si bien no llega a la cópula, claro que son eróticos y sexuales. Entonces, si un individuo los realiza con su pareja, que oh sorpresa es menor de edad, pues aunque no haya existido una cópula, sus acciones entran en lo que tipifica el abuso sexual a una persona menor de edad. Y lo más importante, si puedes darte cuenta, ahí no se habla de edades de consentimiento. Mientras sea menor de edad, es un delito. Por lo tanto, en realidad nada te salva o justifica para tener ese tipo de comportamientos asquerosos. Ahora pasemos al siguiente artículo. Artículo 142M. A quien tenga cópula o cópula equiparada con una persona menor de edad o una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, se le impondrá una pena de, primera fracción, 3 meses a 5 años de prisión cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años de edad y el acto se realice en su consentimiento por medio de la seducción, la cual se presume salvo prueba en contrario o por medio del engaño. Segunda fracción, 8 a 15 años de prisión cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años de edad y el acto se realice sin su consentimiento cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho. Y tercera fracción, 12 a 20 años de prisión cuando la víctima sea menor de 15 años de edad. El delito señalado en la fracción primera del párrafo anterior se persigue por querella de la parte ofendida o de su legítimo representante. Se entiende por cópula la introducción total o parcial del miembro viril en el cuerpo de la víctima por la vía vaginal, en su caso oral o anal. Se entiende por cópula equiparada la introducción total o parcial de cualquier objeto distinto al miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal o en su caso anal con fines eróticos sexuales. Esto es importante porque aunque digas que la edad de consentimiento, recordemos lo que señalaba que admiro de Jalisco y es su iuris statum, al señalar que se presumirá que es un consentimiento viciado salvo prueba en contrario, cargándole la carga de la prueba al acusado, y si éste no tiene forma de comprobarlo, pues entenderá que sí fue viciado. Ahora, si la víctima es menor de 15 años, no se habla de edades y tajantemente se establece una punibilidad de 12 a 20 años de prisión, y es cagado cuando un cabrón incurre en 2 fracciones de un mismo delito con personas diferentes, como, supongamos por ejemplo, una persona de 13 años de edad y otra de 15 años, y se quiere excusar en que es muy normal en México y que al cabo ya pasó. Ahora, no está de más señalar lo que menciona el capítulo 9, agravantes comunes de los delitos contra el desarrollo de la personalidad. Artículo 142ñ. Se incrementará en 2/3 partes las penas correspondientes a los delitos contra el desarrollo de la personalidad cuando, y las que nos importan son la fracción cuarta y quinta. Fracción cuarta. El sujeto activo se aproveche de lazos afectivos, una posición de confianza, autoridad, respeto, influencia o dependencia para cometer el delito. Fracción quinta. El sujeto activo cometa algún delito contra el desarrollo de la personalidad sobre el mismo sujeto pasivo en más de una ocasión. Entonces, en la cuarta fracción, esto puede aplicarse a, por ejemplo, un maestro, un jefe o un entrenador. Y evidentemente, si hubo un acercamiento de esta índole, fue más de una vez, como lo señala la fracción quinta. Ahora bien, pasemos a algo que termina siendo lo más importante, y es el tema de la prescripción. Y eso lo vemos en el mismo código en su artículo 92. Artículo 92. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, aumentada en una cuarta parte más de este término. Si solo mereciere multa, destitución o suspensión de derechos, la prescripción se consumará en el término de 1 año. En el caso de delitos previstos en el artículo 142L y 142M, el plazo para la prescripción empezará a computarse a partir del día en que la víctima cumpla la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el supuesto anterior donde los actos hayan sido, supongamos, en 2022, por ejemplo, bueno, una de las víctimas tendría apenas 17 años, todavía menor de edad, y la otra ya tendría 19. Pero recordemos, dejémoslo bajito, solo con el delito y no con las agravantes. La prescripción es de 3 años con poco más de 3 meses, tiempo todavía idóneo para denunciar para ambas partes. Claro, en el supuesto que estamos planteando y no se presume que exista, pero se invita a quien se sienta aludida a denunciar un acto similar al que planteamos. Incluso yo me pongo a su disposición como asesor legal de ser necesario. Y al Chile sí que lo recomendaría y a cualquiera de sus cercanos, porque recordemos lo que menciona el artículo 142O. Artículo 142O. A quien tenga con la víctima lazos consanguíneos o parentesco, lazos afectivos
dispositivos una posición de confianza, de autoridad, respeto, influencia o dependencia y tenga conocimiento y no acuda a la autoridad competente para denunciar cualquiera de los delitos señalados en este capítulo, será castigado con 2 a 5 años de prisión. Entonces, incluso el omitir hacer la denuncia pertinente para los cercanos a la víctima los convierte en cómplices del victimario. Así que mucho ojo, cuate. Bien, habiendo dado esta extensa explicación sobre un acto que puede dar origen a las críticas y que malamente se ha tergiversado para hacer creer que no existe una responsabilidad, que ya vimos que sí existe, también es importante señalar que prevalece la posibilidad de que una supuesta víctima pueda denunciar todavía. ¿YouTube es una autoridad? Sé que es una pregunta pendeja, pero parece ser que a muchas personas todavía no les queda claro esto. Primero centrémonos. Supongamos tú haces un video donde criticas a una persona, haces uso de su material pero lo transformas en algo nuevo y aún así de pronto te llega un reclamo por derechos de autor que dice algo como contenido usado, imagen personal y contenido protegido por derechos de autor no autorizada con fines delictuosos. Fíjense qué curiosita es la raza, ¿no? Se creen con la potestad y facultad para dictaminar que algo es un delito. ¿Por qué? ¿Quién chingados dijo que es un delito? Un juez, no creo. Y el término más adecuado sería ilícito. Pero bueno, supongo que las clases con IA todavía no llegan a esa parte. Ahora bien, ¿eso tiene un peso para YouTube? La realidad es que no. Simplemente se limitará a comprobar si lo que se asevera es verdad en el tema de los derechos de autor, tomando como base la norma gringa, pues YouTube es una empresa privada gringa. Te puedes solicitar una apelación donde expliques por qué la otra parte es un puto idiota. Sin embargo, se te solicitarán tus datos personales para que, de ser necesario, la otra parte pueda denunciarte o demandarte dependiendo del motivo, y YouTube se lave las manos y eso le dé una razón de peso para realmente quitarte el video o ponerte un strike. Bien, si tú pones tus datos correctos o no, realmente es intrascendente y difícilmente se configura el delito de fraude procesal. ¿Por qué? Porque YouTube no es una autoridad y no vas a estarle dando tus datos personales a cualquier pendejo. Digo, me sorprende que estemos de acuerdo en que al haber una afectación que tuvo lugar en México, la norma mexicana es la que vale, pero tratemos a una empresa privada como a una autoridad. La realidad es que a pesar de que tú pongas los datos mal, si en algún momento te llega una denuncia o demanda, se pueden ratificar, donde si entra el fraude procesal es obviamente mantener esos datos falsos ante una autoridad, pues entiende que lo que buscas es inducir al error y sacar un beneficio indebido. Y algo que lo sintetiza bastante bien es la tesis de jurisprudencia, primera sala, jurisprudencia 90 de 2012, décima época. Fraude procesal previsto en el artículo 142 del Código Penal del Estado de Chihuahua, abrogado, puede afectar bienes jurídicos diversos al de la Administración de Justicia. El referido delito de fraude procesal contiene como elementos típicos que 1. Alguien simule actos jurídicos o altere elementos de prueba. 2. Se obtenga una resolución jurisdiccional. Y 3. De esta derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido. Ahora bien, este delito fundamentalmente protege como bien jurídico la correcta administración de justicia, pues busca evitar que en un juicio las partes realicen acciones que induzcan al error judicial, como la simulación de actos jurídicos y la alteración de elementos de prueba para generar el dictado de una resolución jurisdiccional de la que derive un perjuicio para alguien o un beneficio indebido. Sin embargo, la tutela se extiende a la protección de la pluralidad de bienes jurídicos que pueden ponerse en peligro con la consumación de la conducta típica en virtud de la declaratoria formal que deriva del dictado de una resolución judicial, pues el tipo penal de referencia, al ser pluriofensivo o plurilesivo, puede afectar bienes jurídicos diversos a la de la Administración de Justicia. Entonces, recordemos, YouTube no es una autoridad. Darle datos erróneos no constituye un hecho ilícito, pues estás todavía dentro de los mecanismos que la plataforma ofrece, y solo si cuando llegue el momento, si es que llega, una autoridad te notifique de que existe un procedimiento en tu contra, es ahí donde tus datos tienen que ser corregidos, y eso se hace a petición de parte. Ahora bien, lo siguiente también ya lo abarcamos en su momento en el video de la censura en México, y es justamente cómo la autoridad pudiese solicitar la información de cualquiera de nosotros a YouTube, y que se encuentra en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que dicta lo siguiente. Artículo 182. Los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso los autorizados y los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están obligados a atender todo mandamiento por escrito fundado y motivado de la autoridad competente en los términos
términos que establezcan las leyes. Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a las personas servidoras públicas encargadas de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y, en su caso, autorizados. En este caso, ni siquiera necesitas que la otra parte dé sus datos, pues sería el propio YouTube quien, por orden de una autoridad competente, solicite los datos de un creador en específico, mismos que le sean necesarios para llevar un procedimiento, como lo puede ser el nombre o domicilio para ser emplazado. Y si YouTube se negara, pueden existir medidas de apremio, cosa que evidentemente no va a pasar. Ahora, algo que me parece gracioso es que simplemente por el hecho de que YouTube no elimine un video, se quiera vincular como cómplice a la plataforma, cuando en realidad es bastante flexible, pues no te está exigiendo una sentencia ejecutoriada, únicamente que acredites que se inició un proceso en contra de la otra parte, y muy importante que ese proceso tenga nexo con el motivo por el cual quieres reclamar el video, porque si dices que por copyright y denuncias por robo, pues no tiene nada que ver, no mames. Ahora bien, si posterior a los 10 días hábiles no se le ha presentado a YouTube que se inició un proceso y que se tiene una carpeta de investigación como las de Claudia, pues con base a su norma interna desestimará el reclamo y regresará el video a quien le pertenece. Y es curioso porque bueno, esa se supone que era la parte fácil y no se logró acreditar nada. Ahora, un punto curioso, supongamos no te pone la denuncia, pero tú ya perdiste 10 días hábiles o poco más de visualizaciones, de los ingresos que tú solías tener, así como que tu canal estuvo en riesgo por el actuar de una persona que realizó reclamos masivos sin sustento y buscando silenciar críticas, todo de mala fe, por si colaba. Esto es una afectación a ti, por supuesto. Si nos vamos al Código Civil Federal, esto tiene que decir, artículo 1910, el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Pero vamos todavía más allá, y es que aunque no lo creamos, nosotros nos apegamos al cumplimiento de obligaciones en muchos aspectos, incluso con YouTube. Por lo tanto, hacer mal uso de las herramientas que ofrece puede provocar que se incurra en los siguientes artículos del Código Civil Federal. Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Al final, nosotros nos obligamos y pactamos con YouTube a hacer buen uso de las herramientas que nos otorga. Por lo tanto, al no cumplir con eso y de mala fe buscar un daño al patrimonio de alguien o en su defecto privarlo de ganancias lícitas, al incluso poner en riesgo su canal, nos remite a que tienes el deber de reparar ese daño. Ahora, es importante tener en cuenta lo que dicta este siguiente artículo. Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Siempre y cuando exista el nexo entre el daño y el incumplimiento de las obligaciones, es aplicable. Y esto mencionado solo en el tema de lo cuánto YouTube te retenga tu video por el reclamo y después te lo devuelva. Pero imagínense que exista un procedimiento, pues peor es la cosa, porque después de ganar se puede demandar los daños y perjuicios, si no es que ya se hizo una reconvención antes. No contrademanda si no se le dice. Ahora, quiero destacar que no sé de dónde se sacan que si tú presentas una denuncia supuestamente falsa, ahí mismo la autoridad te va a perseguir y te va a condenar, cuando ni siquiera ha hecho una investigación animal. No puede existir una falsedad en declaraciones cuando, por ejemplo, tienes un video de un tipo que él hizo público confesando un delito que ya por sí mismo es un indicio. De hecho, estás haciendo lo que deberías de hacer como un ciudadano responsable. Yo sé que nos burlamos porque usen IAs de abogados, pero esta clase de conclusiones no creo que sean propias de una IA. Son de una persona que le mama estar diciendo puras putas estupideces al micrófono, editar un video, verlo y todavía con esos putos huevos subirlo. Ahora, en realidad, como yo lo veo, si es que no menciono a ningún individuo, no es porque no se pueda hacer, sino porque esa clase de gente no tiene ni un puto peso partido por la puta mitad en donde te pueda pagar las afectaciones, y lo que sí tienen es demasiado tiempo libre para estar mamando la verga, como si nosotros tuviéramos la culpa de que seamos putos fracasados de mierda. El uso justo en México.
Bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que lleva a estas personas a creerse con el derecho a andarle tumbando los videos a otros? Bueno, resulta y acontece que tiene una idea medio rara de lo que significa la propiedad intelectual, pero para eso estamos aquí. Principalmente hay que señalar que en efecto Estados Unidos y nosotros somos dos cosas muy diferentes, benditos a Dios, y la normativa, aunque se puede parecer, no es igual, pues apunta a contextos distintos, por lo que hay que enfocarnos en nuestro país. Primero, algo que se me hace muy interesante es la mención del derecho a la imagen como parte de los derechos de autor, pues he notado se señala que son tajantes según como lo dicta la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 87 primer párrafo. Artículo 87. El retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien la otorgó, quien, en su caso, responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación. Con base a este artículo se asevera que nadie puede hacer uso de la imagen de otra persona y mucho menos para crear, por ejemplo, videocríticas. Y creo que definitivamente nos volvemos a quedar muy en lo superficial que nos puede decir Gemini, pues la realidad es otra. Primero hay que entender que la libertad de expresión es un derecho humano, consagrado tanto en tratados internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, párrafo 1 y 2, que a la letra disponen. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a la libertad de acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Asimismo, se debe hacer mención al artículo 7, primer párrafo, que establece, artículo 7, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Que de hecho, esa parte del abuso de controles particulares para restringir el derecho a la libertad de expresión es interesante, ya que un uso fraudulento de las herramientas de YouTube cae en la violación a un derecho humano consagrado en la Constitución. Ahora bien, yo sé que aquí cualquier monito cilindrero se pondrá a reír porque lo que dice el artículo 87 de la Ley Federal de Derechos de Autor le da pleno derecho a él a decidir dónde y dónde no se utiliza su imagen, como si una ley estuviera por arriba de la Constitución, pero es importante que no nos quedemos con lo que te diga el buscador de Google. Quiero que leamos el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio en el amparo directo 24/2016. Adicionalmente, la conductora debe ser considerada una figura pública, por lo que debe entenderse que su derecho a la propia imagen presenta una menor resistencia normativa ante eventuales intromisiones derivadas de la libertad de expresión, conforme al sistema dual de protección que comporta parámetros distintos para analizar intromisiones a los derechos de figuras públicas y particulares. Esta Corte ha sostenido que son figuras públicas los servidores públicos y los particulares con proyección pública. En este segundo caso, quienes por determinada situación adquieren cierta notoriedad que justifica el interés de la sociedad en conocer información relacionada con esas personas. En el amparo directo 6/2009, esta Corte señaló que hay personas que, por ciertas circunstancias de índole personal o familiar, social, cultural, artística, deportiva, etc., son públicamente conocidas o de notoriedad pública y por ende pueden denominarse personajes públicos y que, derivado de dicha notoriedad, tienen injerencia, influencia o generan un interés legítimo en la vida comunitaria de conocer información relacionada con dichas personas. En el caso concreto, la conductora ha cobrado notoriedad pública pues profesionalmente se dedica a la conducción de programas de televisión. Esto es importante de señalar porque nos hace darnos cuenta que existen personas que se convierten en personajes públicos. Por lo tanto, el uso de su imagen está justificado en el interés público. Y hago énfasis en esto toda vez de que en el supuesto de que, por ejemplo, utilices fragmentos de un video para crear algo nuevo, utilizando la imagen de algún cabrón cuando éste tenga una proyección pública y exista un interés público, no hay base legal que sostenga el que ese individuo apele supuestos derechos de imagen. Ahora, esto se complementa con el artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor en su párrafo primero y fracción tercera que dicta, artículo 148, las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos. Fracción tercera, reproducción
reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, literaria o artística. Es decir, existe libertad de expresión para hablar de una persona con proyección pública. De hecho, cualquiera de nosotros que estamos creando contenido podemos llegar a tener ese carácter y por lo tanto ser objeto de crítica, opiniones o juicios de valor. Sin embargo, y esto lo quiero recalcar, no porque tu perfil sea público en una red social automáticamente te conviertes en un personaje público. Por ello, no es justificable burlarse de los audífonos baratos de alguien nomás porque te molestó su comentario. Pero también hay que entender que puede considerarse como afectación a la explotación normal de la obra. Esto no significa simplemente usarla sin permiso, sino sustituirla en el mercado. Es decir, cuando el uso que haces compite directamente con la obra original en el mismo ámbito y con la misma finalidad, sin una transformación real del contenido. En ese sentido, una crítica en la que se habla de un individuo utilizando fragmentos de sus videos, siempre que exista un aporte propio y una finalidad de análisis o comentario, puede entrar dentro del marco permitido y puede hacerse de distintas maneras. Por ejemplo, si tú estás hablando del estoicismo y yo utilizo fragmentos tuyos para criticar a gente pendeja, eso forma parte del ejercicio de mi libertad de expresión. Así que no, Jorgito, si quieres que la gente deje de señalar tus pendejadas, tal vez deberías de comenzar a dejar de hacerlas en primer lugar. Registro de marca. Ahora, no sé por qué hay raza que mezcla Corpus con Semana Santa. Si bien los derechos de autor y los derechos a la propiedad industrial parten de la misma rama que son los derechos a la propiedad intelectual, van encaminados a cosas muy diferentes. Es como decir que los contratos y los testamentos son lo mismo únicamente porque parten del derecho civil. Por lo tanto, los derechos sobre tu imagen y los derechos de propiedad de tu rostro como marca son cosas distintas. Ya explicamos el tema de los derechos de autor. Ahora pasemos con el registro de marca. Primero, y muy importante, tener un trámite de registro de marca no te da ya el uso exclusivo de la misma. Solo hasta que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial te otorgue el registro será cuando tengas ese derecho, pues todavía puede la autoridad negarte el registro, como lo establece el artículo 178 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Artículo 178. El registro de marca tendrá una vigencia de 10 años contando a partir de la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse por periodos de la misma duración. Al momento de solicitar el registro de una marca, así como al momento de su renovación, la persona interesada declarará bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios que ofertará se encuentran libres de engaño o mala fe. En caso de que las autoridades competentes determinen que dicho producto o servicio viola las disposiciones legales vigentes que le resulten aplicables, el instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo. Así que no, mi niño, no porque tengas la cita para hacer el examen de la próstata significa que ya tienes un dedo adentro. Ahora, supongamos la obtiene. Si utilizas su marca en una videocrítica, ¿es un acto ilegal? No, porque en ese caso nadie pudiese criticar a Coca-Cola, a McDonald's o a Nintendo, y eso que esos últimos demandan a cualquier pendejo. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial nos habla de infracciones, específicamente en su artículo 386, que es muy extenso y al chile no pienso narrarlo a todo aquí. Pero, en síntesis, cuando existe una actividad en el mercado orientada a la venta de productos o servicios, pueden existir circunstancias donde exista una ventaja competitiva indebida. Sin embargo, para que exista competencia desleal o una infracción en materia de marcas, necesitan existir los siguientes elementos. Primero, un uso en el comercio. Segundo, que sea un uso sin autorización. Y tercero, que genere confusión en el público respecto al origen, relación o patrocinio de un producto o servicio. Nada de esto ocurre en una videocrítica. El hecho de que tú hagas un video hablando de otra persona, utilizando fragmentos de su contenido o incluso su imagen dentro de un contexto crítico, no implica que estés compitiendo comercialmente con él en el sentido que protege la ley. No estás vendiendo un producto bajo su marca, no estás haciendo pasar tu contenido como si fuera suyo, ni estás generando confusión en consumidores sobre una relación comercial existente. Y es que la cagan en algo muy básico. No es lo mismo competir por atención en internet que competir en términos jurídicos dentro del mercado. En internet puedes competir por visitas, por audiencia o por relevancia, pero eso no es competencia desleal en el sentido legal. La ley no protege a una marca de que la critiquen o de que otra persona genere contenido sobre ella. Protege contra prácticas que distorsionan el mercado mediante engaño o aprovechamiento indebido de una marca. Pretender que usar la imagen de alguien en una videocrítica es equivalente a comercializar piratería o a violar una marca registrada es simplemente estúpido, porque en ese supuesto no hay uso marcario, no hay explotación comercial de un signo distintivo y no hay confusión en el público. En pocas palabras, la propiedad industrial protege marcas en el comercio, no que le digas pendejo al pendejo. En lo penal.
Escuché algunas pendejadas que alguien dijo por ahí, adjudicándole delitos a güeyes random a diestra y siniestra. Algunos ya los mencionamos, pero los restantes los desmontaremos uno por uno, ¿va? Falso testimonio. No se dice así, es falsedad en declaraciones y solo es aplicable a quien declare o informe ante cualquier autoridad dolosamente hechos que no ocurrieron que motiven que esa autoridad intervenga. Fabricación de pruebas. Este tampoco se llama así, es fraude procesal y ya lo habíamos visto. Es alguien que simule actos jurídicos o altere elementos de prueba buscando inducir al error y sacar un beneficio indebido de una autoridad. Fabricación de un delito. Este tampoco se llama así. Al chile me sorprende que se quieran dar ínfulas de muy letrados en la materia y digan puras perras mamadas. Pero nuevamente, esto es falsedad en declaraciones. Y recordemos, tiene que ser con dolo sabiendo que es mentira. Pero si existen indicios de un delito que se está denunciando, ¿cómo chingados eso sería doloso? Asociación para delinquir. Nuevamente, no se llama así. Es asociación delictuosa y está tipificada tal cual como un delito en el Código Penal Federal en su artículo 164, primer párrafo. Artículo 164. Al que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de 5 a 10 años y de 100 a 300 días multa. Esta acusación, si bien me parece interesante y pudiese cuadrar con ciertos grupos dedicados al acoso, fraude, amenazas, etc., tiene que cumplir con su tipicidad, que es que sean más de 3 personas, exista una organización sostenida en el tiempo y una finalidad exclusivamente dedicada a cometer esos delitos. Así que si de repente 3 youtubers te contestan lo mismo en una apelación de la plataforma, no los convierte automáticamente en una asociación delictuosa, no mames. Solo al chile no vales ni el tiempo de pensar qué mamadas te pueden contestar. Y eso, que no estoy contemplando que en algún momento se señaló que era delincuencia organizada o esa pinche mamada. Conclusión. Como dije al inicio, raza, fue mucho lo que vi. Todavía tengo un tic y además tuve que hacer este video, pero lamentablemente no hay otra forma de combatir la ignorancia que con conocimiento y pruebas de que la raza nomás habla porque Dios fue muy generoso en ponerles puto hocico, que quieren sentirse abogados únicamente porque la IA, con una información dada por ellos ya de por sí sesgada, les dé la razón a medias y con un argumento paupérrimo. Un abogado no solo es aquel que lee un artículo de forma literal, es aquel que lo interpreta con razonamiento jurídico, le busca un porqué, lo contrasta, investiga más allá de esa norma, porque es consciente que algo que parece simple es más complejo que eso, y lo cuadra con el caso que está llevando. A eso se le llama silogismo jurídico. Aquí nos damos cuenta, raza, que el peor pendejo es el que cree firmemente que no lo es. Lo que sí quiero precisar es que este video lo hago por el amor y respeto que le tengo al derecho, porque es algo a lo que le quiero dedicar mi vida, y me revienta las putas pelotas que se ha utilizado para dañar a los demás, sobre todo cuando quieren censurar y coartar la libertad de expresión de las personas. Pero por ese mismo respeto que le tengo, debo de advertir que no podemos hacernos de la vista gorda y fingir que estas personas no sufren de acoso, fraude como el catfish, amenazas y un sinfín de formas de daño moral. No vamos a ser hipócritas y deshumanizar personas, porque serán pendejos, pero no dejan de ser seres humanos. Por lo tanto, existen elementos que pudiesen acreditar alguno de los hechos ilícitos mencionados, o hasta otros a creadores de contenido e incluso a personas que tienen grupos de Facebook dedicados exclusivamente a molestar a estas personas. Recordemos que no podemos hacer justicia por mano propia, y si bien pueden existir indicios, no podemos acreditar que alguien haya cometido un delito sin que haya existido una sentencia ejecutoriada, porque terminamos siendo igual que ellos o hasta peores. Aprendamos a tener límites, y si la autoridad no trabaja, hay que hacerla trabajar, todo dentro del marco legal. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Saurfreak y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno: Mordekaiser Mecha, Alex Aleve, Antoa Sala, Zetadik Novis, Miguel Bravo, Hola Yoser Cosmar, con una mención honorífica a él porque ya tiene 24 meses, ya alcanzó mi medallita rosadita. SG88, Ángel GSC, Arnis Castro, Jesús Reyes Vázquez, Javier Uchis, José Pablo, Soy Rob, Alex The Wave, José Orochi Berset, Héctor Valdés, Axis y Paino GT500. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno: se borró el canal, Isre X3, se borró el canal, Un güey sin futuro, no lo sé, tú dime, Yuyuko, Huyó el 78, Ázaro del Queso, Axel 0095, 3 Pigmeon, Bélico, Jesús Alfredo, Ibuki Freak, Akira, Carmen Sandilla, Chomusuke, Martin Gamer, Orozco Armando y
Jack Hernández. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno, Cas Day, Kimei, La Uva Sin Papá, Dar Abe, Arturo RR, Tomás Aguirre, Sar de Tlaxcala, X de Plura y Trizan. Y con una mención honorífica al Emperador del Infierno, Mark Moon. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoramos con todo el corazón. Les mandamos un fuerte abrazo infernal. Yo soy José Surcido y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.